nuestro mundo. Una obra maestra de la naturaleza, cubierto por una variedad incalculable de seres vivos, creando un equilibrio tan perfecto como inestable. Una pequeña variación puede resultar en una lucha desigual entre especies, generando desequilibrios que ponen en peligro a todo un ecosistema. El pueblo de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, tiene una característica que lo hace muy especial: la Laguna del Ojo, un acuífero natural que brota de las entrañas de la tierra y que a lo largo de miles de años fue creando un reservorio de biodiversidad que alberga toda clase de plantas y animales autóctonos. En 2011, una planta ornamental llamada jacinto de agua fue introducida a la laguna por sus llamativas flores color lila, con la intención de desplazar al camalote autóctono más pequeño y sin flores. El jacinto, al encontrarse en un medio ambiente favorable y en ausencia de muchos de sus enemigos naturales, comenzó a reproducirse sin impedimentos y de manera exponencial. FUEDEI es convocada por la Municipalidad de San Vicente para estudiar la forma de controlar esta amenaza. Los antecedentes de nuestro proyecto en San Vicente fue, de hecho nos contactó directamente alguien de la municipalidad, y cuando fuimos a visitarlo nos llevamos un sorpresón, nos dimos cuenta que realmente era un problema grave. Bueno, el camalote, que es una planta originaria de lo que es las cuencas del Plata y cuenca del Amazonas, en realidad es todo lo que es América del Sur. Es una planta flotante y que se puede reproducir por semillas o se puede reproducir a través de lo que se llama estolones, que es un tallito que genera otra planta, y esta producción de estolones hace que se duplique rápidamente. En una semana va reproduciéndose rápidamente la biomasa de esta planta. Su valor atractivo, su valor ornamental, que es la flor, es la razón por la que se la llevó a todo el mundo. Como es una planta fácil de reproducir, una vez que uno lo tira a un cuerpo de agua adecuado, y si las condiciones están dadas, la planta crece y crece. Y esa expansión que tiene, que es exponencial, logró que desde el 1960, la gente esté tratando de ver cómo controlarlo. Es una planta de que justamente invade tanto y cubre tanto los cuerpos de agua que modifica rápidamente un ecosistema. Hay un listado que son las 100 especies invasoras acuáticas o las más terribles a nivel mundial. El camalote se encuentra entre las 10 primeras. Es considerada la peor o una de las peores malezas del mundo, porque en zonas, sobre todo en África, el sudeste asiático, por ejemplo, causa, digamos, invasiones tan densas que muchas poblaciones que necesitan los cursos de agua para comunicarse quedan absolutamente aislados y además pierden recursos pesqueros, de irrigación, etcétera, etcétera también. El control biológico consiste en la cría y liberación sistemática de seres vivos con el fin de controlar la población de otro organismo. En este caso, la planta que debe controlarse es el jacinto de agua, y los agentes de control son los gorgojos, Neoquetina bruci y Eoquetina eichhorniae. Estos insectos depositan crías en forma de larvas que se alimentan del jacinto, lo cual afecta su crecimiento y reproducción. Los gorgojos no representan ningún peligro para el resto del ecosistema, ya que se alimentan exclusivamente del jacinto de agua. El tema del control biológico en particular, así como disciplina científica, tiene más de 100 años. Antes de la aparición de los insecticidas sintéticos, era una solución que se aplicaba con mucha frecuencia. El control biológico es una disciplina y una herramienta, una tecnología, si lo podemos llamar una biotecnología, porque utiliza organismos biológicos
de tipo amigable con el medio ambiente, es sostenible en el tiempo porque perdura en el tiempo, y en general lo que se hace es reintroducir o no en ciertas situaciones y evita el uso de los herbicidas para el control de plantas. Mauricio Gómez, intendente de San Vicente, se reúne con los científicos para ver de qué modo el municipio puede colaborar con el trabajo de limpieza, y se decide que la mejor manera es removiendo la mayor cantidad posible de camalotes de forma manual o mecánica. El profesor Martin Hill, director del Centro de Control Biológico de la Universidad de Rhodes en Sudáfrica, es invitado por FUEDEI para estudiar el caso de la laguna en el marco de un programa de intercambio. Water hyacinth, or camalote as it's colloquially known here, is problematic throughout the world. Although it originates here in Argentina, there are circumstances where it also can become invasive here. And the long-term control method for camalote around the world has been biological control, the introduction of host-specific insects to control it. And there's been some great success stories in Australia, throughout most reaches of Africa, in particular places like Lake Victoria, Lake Malawi, where water hyacinth had a massive impact on local communities, where people were no longer able to fish, where hydropower generation was closed down for many, many years at a time. And the introduction of these insects has resolved that problem, reduced the impact of water hyacinth to where these systems are now utilizable by local communities. What's happening here in San Vicente is no different. The water hyacinth was introduced here, has responded to possibly higher levels of nutrients in the water, but we believe that the biological control agents, the insects, which are native here in Argentina, have massively reduced the impact of this weed. And I see this as being another shining example of the long-term sustainable control of this weed throughout the world. En Sudáfrica tuve la oportunidad de nutrirme con todo lo que es el tema del impacto que tiene este tipo de disciplinas sobre la sociedad y cómo ellos, los sudafricanos, habían empezado a trabajar justamente esta transferencia hacia la sociedad. Se invita a los científicos a dar una charla en la Escuela de Educación Agraria número 1 de San Vicente, donde son recibidos con mucho entusiasmo por parte de directivos y alumnos. El proyecto de transferencia científico-tecnológica lo que busca es otorgarle la posibilidad a nuestros alumnos de trabajar con científicos en pos de una necesidad distrital. Y es la escuela ahí donde hace su participación, haciendo la crianza de estos insectos en la escuela, una crianza masiva que luego va a ser transportada a la laguna para hacer el control biológico. En cierto punto me siento agradecido, por así decirlo, que nos hayan dicho a nosotros para hacer esto, para trabajar por nuestra laguna. Nos parece una oportunidad re linda cuando la profe nos dijo que podíamos formar parte de algo tan grande como esto, que es la primera vez que se hace acá en Sudamérica. Nos pareció muy interesante y muy innovador. Teníamos un poquito de miedo, no sabíamos mucho, son biólogos, están recibidos de la universidad, pero después nos llevamos bastante bien, entramos en confianza y bueno, ya nos reunimos varias veces, ellos vienen 2 o 3 veces cada mes, siempre vienen a revisar cómo andamos con el proyecto, no vienen a hacernos preguntas. Me parece buena idea que los chicos del colegio también estemos involucrados en esto y me parece una buena opción para que todos podamos aprender y que se comunique por todos lados y que la gente de San Vicente sepa lo que se está haciendo también por la laguna. Sí, nos pone felices porque nos hace darnos cuenta que en realidad estamos haciendo las cosas bien, que estamos poniendo el corazón y una muy buena voluntad.
Luego de 2 años de control biológico y mecánico, los resultados saltan a la vista. La mayor parte del espejo de agua se encuentra despejado y esto permite que penetre luz y haya más oxígeno. Así, se va recuperando la vida acuática y se le devuelve a la laguna su equilibrio natural. Pero ganar una batalla no es ganar la guerra. Al año siguiente, el espacio libre que dejó el jacinto de agua es ocupado por otra especie de camalote, el repollito de agua. Aunque esta vez el equipo de científicos y alumnos están listos para enfrentar el nuevo desafío. Es un proceso, digamos, natural. Uno cuando empieza a controlar una maleza que estaba ocupando casi en su totalidad la laguna, al trabajar con control biológico y con remoción manual, estás liberando un espacio. Cuando empieza a reducirse una planta, estás liberando un nicho para que ocupe otra. Entonces, los pasos a seguir son seguir reforzando los enemigos naturales del camalote, de Cornea crassipes, y ahora implementar control biológico para la especie que ahora está ocupando el espacio que antes estaba colonizado totalmente por camalote. Rápidamente se agrega un piletón para criar a los insectos enemigos del repollito de agua y el municipio busca métodos más eficientes de remoción mecánica. En pocos meses, la plaga está bajo control nuevamente. Pero tal vez el logro más importante sea el traspaso del conocimiento de la comunidad científica a la sociedad. Uno se sorprende todo el tiempo de las cosas que va descubriendo haciendo ciencia, biología, pero después también cuando se lo podés transmitir a la sociedad y en este caso a chicos, te seguís sorprendiendo cada vez más. Se nota mucho en las preguntas que hacen, son súper curiosos, están muy interesados, hablan como pequeños científicos. Sí, la verdad es que eso fue alucinante. Lo que los chicos nos devolvieron es del minuto 1 fue impresionante. Se interesaron, todos se interesaron muchísimo por el proyecto, se lo apropiaron básicamente, se adueñaron del proyecto y lo hicieron propio y le dan un empuje mucho más alto que el que hubiéramos esperado en un proyecto de este tipo. Se armó un vínculo bastante lindo, así que le agradecemos de todo corazón a ellos siempre todo el apoyo que nos dieron. Vinieron muchas personas y nos felicitaron por el trabajo que estamos haciendo con los chicos porque les emociona mucho que los jóvenes estemos haciendo algo por la laguna y que estemos haciendo algo también por la comunidad, ¿no? Algo tan importante como la laguna. Siento que primero que vamos a dejar algo en San Vicente, en la escuela, y bueno, yo espero que sea eficiente esto que estamos haciendo y yo creo que sí lo va a hacer y dentro de unos, no sé, 2 o 3 años vamos a notar la diferencia y bueno, poder ir con nuestros familiares a tomar mate y a la laguna y ver que esté limpio, lindo, ahí ver el sol reflejado ahí en la laguna sería muy lindo. Prácticamente el proyecto ahora ha sido usurpado, ha sido tomado y de una manera, con un entusiasmo y una eficiencia impresionante en el colegio agrotécnico, ¿no? El éxito de este proyecto está prácticamente garantizado por esa situación, ¿no?